Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Bienvenidos y bienvenidas todos los líderes y lideresas que nos sintonizan. Aquí estamos en su programa radial Liderazgo en Sintonía, transformando realidades. Este programa es gracias a Asran, Hogar de Emprendedores, en donde está el compañero Hilario Luis Lazo, en la dirección Carlos Rodríguez y este servidor que estará fungiendo como el locutor de este programa Liderazgo en Sintonía, un programa que está retomando nuevamente sus actividades, que busca promover los auténticos liderazgos en los distintos linderos de la sociedad, que a su vez también busca ir tributando a lo que es el desarrollo nacional en todos los aspectos, en todos los ámbitos que la sociedad amerite una transformación de manera importante y sustancial. Tenemos el gran honor de contar en nuestros estudios a Carlos Rodríguez. Él es servidor público, es emprendedor. Estoy muy seguro que sus vivencias, sus consejos, opiniones y consideraciones, lo que debe ser un liderazgo, van a ser de gran utilidad y van a dar también de mucho de qué hablar durante este programa. Así que nuestra intención es traerles un espacio de debate, de análisis, de entendimiento de lo que significa realmente los liderazgos para el país y para nosotros mismos como seres humanos en formación. Un ser sin estudio es un ser incompleto, decía el libertador Simón Bolívar. También ese autoestudio que amerita que nosotros realicemos conforme nuestros caracteres, nuestras aspiraciones, nuestras configuraciones mentales, emocionales, psicológicas y cómo éstas se proyectan de cara a los distintos proyectos que tengamos, los distintos emprendimientos, en las distintas áreas donde nosotros podemos incidir socialmente. Incidimos por medio del ejemplo, por medio de las buenas obras, por medio de los liderazgos que nosotros también vamos construyendo conforme vamos adoptando experiencias en la vida. Por lo cual, este programa busca honrar a aquellos líderes y lideresas que desde el ámbito cultural, deportivo, político, empresarial, social, tengan algo propositivo que decir para el desarrollo integral de la nación y para el autoconocimiento de nosotros como sociedad y como individuos también, que somos copartícipes de estos grandes procesos sociales de producción y de avance para nuestra nación, justamente en estos momentos de transformación y reconfiguración social que está viviendo nuestro país. Hay que ver en ese sentido las oportunidades que se nos vienen de cara a lo que serán los progresos y los distintos contextos que en lo económico, en lo social, en lo político, en todos los aspectos que coexisten en la vida cotidiana de los venezolanos y de las venezolanas. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el rol del líder para emprender, y en ese sentido nuestro compañero, nuestro gran invitado Carlos Rodríguez nos va a ilustrar respecto a sus experiencias, respecto a sus visiones, respecto también a lo que son también sus aspiraciones, tanto en lo personal como de cara a ese desprendimiento que también como líder en los distintos sectores en donde él se ha desenvuelto, también procura dar su grano de arena día a día para ese desarrollo integral al cual estamos volcados todos para nuestra amada nación. Así que bueno, Carlos, bienvenido. Este es tu espacio, Liderazgo en Sintonía, transformando realidades. Si no transformamos, si nada más nos limitamos a filosofar, a criticar o a juzgar, no estamos haciendo nada. Esto es un espacio para transformar, para traer auténticas oportunidades de progreso. Así que bueno, bienvenido. Aquí está la audiencia, aquí está este espacio. Estos son todos tuyos los micrófonos para que también nos des un saludo inicial para entrar en materia. Muchas gracias, Julio, y gracias también a todos esos usuarios y usuarias que se conectan a través de las distintas plataformas de Asram Radio. De verdad que bueno, siempre estos espacios son muy importantes para promover pues esa discusión y ese debate en torno al liderazgo, un tema tan vital hoy en día, ¿no? Si nosotros ubicamos un poco lo que tiene que ver con los liderazgos, tú lo decías hace un rato, ¿no? Es ese hombre o esa mujer que de algún punto de vista u otro tiene la capacidad de influir, de inspirar, diría yo, de motivar y de esperanzar a otro conjunto de personas. Es decir, tiene la posibilidad también
no solo, como dice el dicho, no solo de ver el árbol, sino la posibilidad también de ver el bosque y a partir de esa comprensión un poco más amplia, un poco más analítica, tienen herramientas para comunicarse con el resto y a partir de allí hacer que esas personas se vinculen. Y por supuesto que para nosotros es muy importante también el liderazgo vinculado al emprender. Muchas veces cuando se toma la palabra emprender, a veces se reduce Ujú. al tema de la empresa, ¿no? Sí. Solamente, pero emprender es mucho más amplio. Cuando tú hablas de emprender, puedes emprender un camino, ¿no? ¿Qué es emprender? En definitiva, Ujú. emprender es echar a andar, es Sí. avanzar, es caminar, es moverte hacia Ujú. un objetivo o una meta. Entonces, Correcto. emprender desde este punto de vista es clave porque va más allá de una actividad económica o va más allá de una empresa. Emprender prácticamente es todo lo que nosotros hacemos. Cuando yo decido asumir, por ejemplo, desarrollar mis estudios académicos, estoy emprendiendo una marcha hacia un Ujú. objetivo y para eso, Correcto. bueno, debo estudiar, debo comprometerme a ir a la universidad, al liceo, a la escuela y a partir de allí, bueno, avanzar en ese camino. Igualmente, si yo sé emprender, por ejemplo, una dinámica de un torneo de básquet o de Ujú. futbolito en mi comunidad, igualmente emprendo un camino para lograr un objetivo, que es bueno que el torneo en este caso se desarrolle de la mejor manera. Entonces, es decir, tanto el liderazgo como esa categoría, pudiésemos decirle, de emprender, Ujú. está transversalizada e impregna todas las dinámicas de la vida social y en este caso, bueno, nosotros como parte de este gran conglomerado. No, excelente. Yo rescato dentro de lo mencionado de nuestro invitado Carlos Rodríguez. El emprender ciertamente trasciende toda temática economicista o netamente mercantil. Ujú. El emprendimiento es integral, es un concepto que alude a cualquier aspecto que nos caracteriza como persona. Así es. Incluso yo rescato de eso el hecho de que emprender implica salir de nuestra zona de confort. Ujú. Dijo en su momento un gran filósofo, el primer requisito para el cambio es la inconformidad. Precisamente ese deseo de cambiar, ese deseo de transformar, de mejorar las circunstancias materiales, pero también personales, emocionales y espirituales, van por salir de esos enclaustros que nuestra personalidad y nuestras emociones nos encierran para buscando confort. Hay que salir de esas cuatro paredes e ir más allá, viendo el bosque, más que un árbol en particular, Ujú. ciertamente. Quiero que nos ilustres, Carlos, por favor, en base a tus experiencias, en base a lo que ha sido tu trabajo como servidor público, pero también como emprendedor. Sé que es una dualidad que muchas veces a la luz de la sociedad parece discordante, incluso antagónico, ¿no? El servicio público con los emprendimientos que muchas veces se entiende como lo comercial. Vamos a hablar de la dualidad del líder en ese sentido. Tú tienes una trayectoria muy interesante como servidor público y como emprendedor. Desde tu perspectiva, ¿existe un hilo conductor en el liderazgo que funciona igual para gestionar el bien común en el sector público, que es a lo que te has dedicado, que aplica también para levantar una empresa, un emprendimiento privado en Venezuela? ¿Puede congeniarse esa práctica del servidor público con el tema de impulsar un emprendimiento? Sí, bueno, precisamente que esto se puso mucho en boga a propósito de lo que fue la situación que atravesamos nosotros, un periodo no nada fácil, pues un periodo complejo, en el cual muchos de los trabajadores, servidores públicos, Uh -huh. fundamentalmente tuvieron que avanzar en esta dinámica del desarrollo de emprendimientos, ¿no? Como una forma de equiparar, o mejor dicho, de solventar esos ingresos económicos pues Uh -huh. a los hogares. Entonces, por supuesto que se pueden congeniar. Pero yendo al tema de lo que hablamos hace un rato, ampliando un poco esa visión Uh -huh. en torno a que no es nada más el tema del, del emprendimiento como un hecho económico o comercial meramente, Uh -huh. vamos en este caso al ese trabajo del liderazgo como el servicio, ¿no? Y cuando hablamos de servidor público es porque está en pro de una sociedad, ¿no? En pro del público. En este caso, claro, si los que trabajan para las distintas instancias o espacios del Estado son servidores públicos a los cuales Uh el -huh. Estado le da un aporte, en este caso su salario. Pero
tenemos los servidores públicos que también trabajan ad honorem. Yo hace un rato cuando conversaba hablábamos de estos servidores públicos desde el punto de vista deportivo o del punto de vista cultural. ¿Cuántos servidores públicos que en definitiva son emprendedores? Porque decimos, tú comentabas hace un rato que ese emprendedor es el que sale de la zona de confort. Bueno, ¿qué hace que una persona se levante un día y diga, a esta comunidad le hace falta música, a esta comunidad le hace falta un grupo de teatro? Así. Y empieza a tocar puerta por puerta, ubique las personas, los perfiles y los convence y le diga, mira, quiero armar un grupo de teatro y se enfrente con esa salida de su zona de confort y que le digan, no, vale, tú te volviste loco. ¿Cómo tú vas a querer hacer una obra de teatro con gente en esta comunidad que ninguno a lo mejor tiene experiencia en ese ámbito? Y a partir de allí empieza ese proceso de soñar, empieza ese proceso de idealizar tal vez lo que aspiramos, en este caso hablando del ejemplo de la cultura y de la obra de teatro, pero a su vez también eso hay que aterrizarlo. Entonces pasa, bueno, con definir cuáles son las primeras horas de ensayo, cuáles son las primeras actividades, cómo hace el proceso de captación o de casting, como le dicen en ese mundo, a las distintas personas que pueden tener voluntad, y hacia dónde va a estar orientado como tal ese teatro, ¿no? Si va a estar enfocado a obras clásicas, a obras nacionales, o si más bien se va a encargar de recoger experiencias dentro de la comunidad para generar conciencia por estas situaciones. Es decir, por supuesto que es totalmente congeniable y lleva una dualidad. Y hay unas características claves en ese liderazgo que puede funcionar tanto para el servidor público como para esos hombres y mujeres que quieren emprender un camino. Uno es esa visión. Hablamos hace un rato del árbol y el bosque. El líder tiene que tener la posibilidad de visualizar el bosque sin perder de vista el árbol. Por otra parte, ese líder también tiene que ser empático, tiene que conocer y ponerse en el lugar de esa otra persona con la cual él aspira a impulsar un grupo. Es decir, es imposible pensar en un líder que quiera armar, por ejemplo, un grupo de teatro y que sea indolente, a lo mejor con alguna persona que quiere ir al ensayo, pero por una situación u otra no ha podido. Bueno, mira, ¿qué te pasó? Que estás bien, ¿cuándo te incorporas nuevamente con nosotros? El otro elemento es la comunicación efectiva. Si tú no logras comunicar, tú puedes ver el bosque y sin perder de vista el árbol, pero si tú no logras comunicar hacia dónde quieres proyectar tú esa actividad, es difícil que más gente se pueda sumar a ese proyecto que tú estás trabajando, que tú quieres impulsar. Entonces son como elementos muy muy claves que tienen que ver. Y lo otro, o un cuarto aspecto, y con esto cerraría esta parte para ir contestando la pregunta que me haces, el tema de la integridad. Ese líder tiene que tener un patrón de valores éticos y morales que puedan ser sostén en todo el camino que corresponde recorrer junto a otras personas, porque igualmente si yo soy el líder de un proceso, en este caso el grupo de teatro, pero entonces tal vez hablo con groserías o insulto a los compañeros o no tengo un buen trato hacia ellos, o no sé, rompo algunas normas morales de nuestra sociedad, bueno, evidentemente no vas a gozar del respeto. Entonces son como 4 características que, en mi punto de vista, son muy importantes para el desarrollo de este líder dual. No, excelente esa definición de liderazgo basada en esos atributos y características del líder, que ciertamente donde la empatía es muy importante porque es lo que nos diferencia de el jefear al liderar realmente. El jefe lo legitima un cargo, pero el verdadero líder lo legitima una serie de acciones empáticas, de solidaridad, de cercanía y de contacto con lo humano. Muy importante este factor porque es lo que responde en buena parte de la pregunta entre esa relación entre el servicio público y el emprendimiento personal. Si no hay ese factor humano, si no hay ese factor de alta empatía, pero también de correlación para con la sociedad, no estamos hablando ni en un emprendimiento real, ni en un liderazgo eficaz. Excelente, mi estimado. Quería conversar contigo también acerca del liderazgo como el motor del emprendimiento. Vamos a hablar del liderazgo en sí, cómo motiva, cómo impulsa, cómo redirige los emprendimientos, sea cual fuese su naturaleza. En este programa sostenemos que el líder no depende de un cargo, sino de una capacidad de influir.
Al momento de emprender, muchos se enfocan solo en el capital o en el producto, un poco a propósito de esa visión mercantil y netamente economicista de los emprendimientos. Pero ¿en qué medida el éxito de un negocio depende realmente de la capacidad del fundador o del emprendedor para liderar y movilizar voluntades? Entiendo que el liderazgo es movilizar la voluntad de otros. Sí, bueno, precisamente está siempre esa dicotomía, ¿no? Entre el resultado y el proceso. Y muchas veces a lo que nos han acostumbrado es a glorificar el resultado. Pero ya incluso muchas de las personas los han venido usando, si vamos desde el punto de vista comercial, muchísimas de las personas lo están haciendo cuando generan sus contenidos, no muestran el producto, muestran el proceso para obtener ese producto. Y en ese sentido adquiere mucho más valor. ¿Por qué? Porque estás haciendo consciente a la otra persona, que en este caso puede ser tu usuario o tu consumidor, del proceso que lleva realizar eso. Por ejemplo, uno piensa a veces, bueno, la señora que hace las empanadas, y uno a veces va apurado y pasa por el kiosquito y compra su empanada y sigue, ¿no? Pero cuando uno se detiene a pensar en el proceso, capaz es una señora que está despierta desde las 3 de la mañana, que se dedicó a preparar las salsas y a elaborar esas empanadas para que pueda llegar. Entonces son 2 o 3 horas, 4 horas de esfuerzo y sacrificio que hace la compañera en este caso para estar en ese puesto, pues, en ese espacio. Y por supuesto que el proceso es vital y mucho más vital es el reconocer el esfuerzo de ese proceso. Eso es uno de los elementos claves en torno a la motivación. Imaginémonos en el mismo ejemplo de la señora que hace las empanadas, si uno le dice qué rica estaba la empanada, la señora, claro, o sea, va a sentir que su esfuerzo de haber madrugado y que a lo mejor es un trabajo que hace cotidianamente, lo va a ver reconocido, va a ver eso como un cumplido, como una palabra especial, porque bueno, mira, le están dando valor, están tomando en cuenta el trabajo que yo estoy haciendo. Y entienden que esta empanada es distinta porque tiene un sabor específico, que es el sabor que yo le doy a la empanada. Es decir, en torno a ese proceso del liderazgo es vital el tema también del reconocimiento. Si tú no reconoces al equipo, el esfuerzo que viene haciendo el equipo, hacer esa motivación intrínseca es muy complejo. Lo otro tiene que ver con el ejemplo. El ejemplo es clave. Pensemos en otro líder también histórico, que en este caso Jesucristo, Jesús de Nazaret. Un líder que se abocó a partir de su ejemplo y conmovió a muchísimas personas, tanto así que podemos decir que por lo menos en Occidente él dividió el tiempo en dos. Si nosotros decimos antes y después de Cristo, ahí vemos la influencia y la importancia que tiene el tema del liderazgo y cómo esa motivación permanente permite que hoy, 2026, años después de su nacimiento, todavía sea un elemento de referencia. Es así. Bueno, muy importante esa reflexión acerca al principio también de lo que comentabas, que muchas veces el emprendedor es como esa suerte de héroe sin capa, ¿no? Vemos el producto quizás de su esfuerzo, pero no el esfuerzo en sí que representó, volviendo al ejemplo de la señora que vende las empanadas, ¿no? El madrugar, en conseguir los materiales, el emprender, el esfuerzo físico para realizar a tempranas horas de la mañana ese sustento alimenticio para los que trabajan temprano. Disculpa, Julio, otro elemento que se me escapaba y que me parece muy importante, tiene que, a propósito de esto que estamos hablando, de darle fuerza al proceso, del líder como motivador, otro tema que es vital es la construcción de la confianza. ¿Por qué? Porque nadie va a estar con una persona en la que no se confía. Y para construir confianza hace falta solidificarla en el respeto mutuo, en ese proceso de colaboración, en la identificación y cómo yo debo tener. Una de las cosas que hizo, en este caso, volviendo al ejemplo de Jesucristo, buscó sus 12 apóstoles, es decir, construyó un equipo y a ese equipo lo atendía, reconocía su esfuerzo y a su vez también delegaba en ellos tareas, responsabilidades para que se comprometieran, igual que él, en la gesta, en este caso, bueno, de propagar una idea, ¿no? Es así. Bueno, aquí vemos el valor de las ideas como motor de las transformaciones y del cambio. No solamente eso es común en los emprendimientos, sino también en la historia de la humanidad, que ha sido común. No existe una evolución, no existe un progreso si antes no se le antepone
una idea para conseguir un fin determinado. El emprendedor debe verse en esa historia, en esa naturaleza humana siempre proclive a dirigir sus ideas para los auténticos progresos materiales, espirituales y emocionales. Buen ejemplo, el que cita a nuestro invitado, Jesucristo, líder histórico en muchos aspectos, que ha traído, bueno, grandes ejemplos de lo que es la resiliencia, lo que es la capacidad empática, la capacidad de liderar importantes procesos, más allá de las materialidades que a modo de fetichismo concurren de manera recurrente en los tiempos actuales. Un poco como venía comentándolo con el caso y el ejemplo de la señora que vende empanadas, para cerrar esa idea. El emprendedor muchas veces es ese héroe sin capa que no se ve el esfuerzo de su producto, se ve el producto, se cae en el fetichismo, el éxito visible, amparado por el reconocimiento externo, pero no se valora los esfuerzos para conseguir esos productos o esos resultados. Ese dilema de la piedra filosofal que buscaban muchos filósofos. Lo que era virtuoso no es tanto la piedra en sí, que era capaz de transmutar los metales puros o impuros en puros, sino que lo importante era el método de conseguir la piedra. Es allí donde valía el aprendizaje, valía el real conocimiento y el autoconocimiento de los procesos de emprendimiento. Excelente. Vamos también a profundizar acerca de la resiliencia, Carlos, y la mentalidad en el entorno venezolano. Emprender en un entorno global competitivo muchas veces es a menudo localmente desafiante y requiere romper ciertos esquemas mentales, emocionales, psicológicos. ¿Cómo en este sentido entrena Carlos Rodríguez, usted, hermano mío, su mentalidad para que la crisis no sea obstáculo, sino catalizador de la innovación y el progreso real? Eso lo vamos a responder ahorita cuando estemos de vuelta en su programa radial Liderazgo en Sintonía, transformando realidades. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro programa. Estamos de vuelta con su programa radial Liderazgo en Sintonía, transformando realidades. Aquí estoy con nuestro invitado de honor en la tarde de hoy. Estamos con Carlos Rodríguez, servidor público y emprendedor, con quien estamos conversando acerca de los liderazgos y su importancia para la venezolanidad, para el progreso y para las iniciativas que en el ámbito personal, pero también colectivo, es importante ir considerando y abordando. Habíamos dejado en el bloque anterior abierta una pregunta acerca de cómo entrena Carlos Rodríguez su mentalidad para que la crisis no sea un obstáculo, sino que sea un catalizador para la innovación y el progreso real. Cuéntanos, Carlos, al respecto. Sí, bueno, precisamente hablamos hace un rato de la resiliencia, ¿no? Y eso precisamente es lo que nos trae aquí. Cómo a pesar de las dificultades, de las adversidades, nos sobreponemos. Hablábamos también hace un rato sobre el proceso. Y precisamente en el proceso de realizar cualquier emprendimiento, hablando de, en este caso, en el concepto que venimos hablando de emprender en una visión amplia, siempre que vamos a emprender cualquier iniciativa, lo más probable, como nunca lo hemos hecho, es que enfrentemos dificultades. Excelente. Y en base a esas dificultades nos corresponde a nosotros identificar la dificultad, cómo la enfrentamos. Frente a las dificultades hay dos posibilidades. Una, que la superemos, y otra, que la dificultad nos choque. Si la dificultad nos choca y no podemos superarla en un primer momento, ideal es poder sentarse, reflexionar, analizar e identificar el error. Y esto es lo que nos va a permitir para una próxima oportunidad poder superarla. Pensando en los ejemplos de los cuales hemos ido hablando con el tema de las empanadas. Imaginémonos a esa persona que de repente va a ir a hacer las compras por primera vez, pero resulta que no sabía que el mercado no trabajaba los días miércoles y era el día que ella iba a hacer la compra para la elaboración. Porque fue y el mercado estaba cerrado, no va a echar adelante su iniciativa de vender empanadas. No, por supuesto que no. ¿Qué corresponde? Analizar. Mira, los viernes son los días de parada.
Entonces, por lo tanto, el mercado no trabaja. Bueno, tengo entonces que planificar mejor para ver qué día y que a partir de ahí yo poder tener todos mis ingredientes para desarrollar mi actividad, en este caso económica. Pero igualmente pasa con el elemento cuando vamos a desarrollar una iniciativa, en este caso deportiva. Los que han hecho actividades saben que no siempre va todo el mundo. A veces uno convoca y uno toca puerta por puerta buscando a los muchachos que a lo mejor quieran jugar al futbolito, para armar un equipo en nuestra comunidad, y de repente cuando vas, todo el mundo te dice que sí va a ir, y en el momento del entrenamiento o de la inducción inicial, a veces no llegó la gente, el compromiso no es el mismo, o la gente le surgieron X o Y circunstancias y no pudieron acercarse. Voy a dejar yo de la iniciativa de lado de querer organizar un equipo de futbolito en mi comunidad, porque a la primera reunión no llegaron las 10 personas que necesito para el equipo. No, por supuesto que no. ¿Qué corresponde analizar? Mira, ¿por qué no llegó la gente? ¿Será que el día que escogí para la reunión no es el mejor día? ¿O el día que escogí para los entrenamientos no es el mejor? ¿Será que les consulto a ellos a ver qué día les parece mejor? Entonces, es decir, ¿a qué vamos con esto, no? Siempre van a haber dificultades. Siempre vamos a encontrar ambientes adversos. Bueno, la idea es que frente a esas adversidades podamos nosotros hacer ese proceso de reflexión consciente, analizar el proceso y a partir de allí ir identificando dónde están los errores en caso de que existan, o dónde están los éxitos en caso de que existan, porque los éxitos hay que multiplicarlos y los errores hay que aprender de ellos para poder superar la dinámica o la situación a la que nos enfrentamos. Es así, hermano mío, una lección muy importante, ver oportunidades en lo que nosotros asumimos como crisis. Las crisis son hasta cierto punto entelequias, no existe crisis sino deviene de alguna situación que quizás esté a la mano de nosotros. Bueno, Albert Einstein decía que las crisis eran espacios de grandes oportunidades. Así es así. También incluso si nos basamos en grandes economías globales como la China, básicamente es un precepto fundamental que la ha caracterizado en las últimas décadas, ¿no? Ver en las distintas crisis, en los distintos contextos que puedan ser a la luz de los mercados, a la luz de las grandes inversiones calamitosas, grandes oportunidades de inversión y de movilización de recursos. Hay que entender que... Sí, bueno, disculpa, a propósito supuesto, de lo que hermano, comentas de China, precisamente, o sea, ¿de dónde viene China? China viene de que la mayoría de su población, o sea, pasaba hambre, morían personas de inanición en las calles de China, y ellos lograron identificar un valor clave dentro de sus procesos culturales, y pudieron percatarse de que todo ese valor cultural e histórico que tienen ellos para el desarrollo de su vida es su principal tarjeta de presentación. ¿Qué hicieron? Ahorita tienen gran cantidad de iniciativas, no solo en el producto, porque ciertamente te venden un tapiz, por ejemplo, o te venden una cerámica, pero lo que ellos muestran, por sobre todas esas cosas, es el proceso de elaboración artesanal y transgeneracional que ha llevado el procesamiento de esa cerámica o la elaboración de ese tapiz. Es así, hermano mío. Excelente el ejemplo. Hay que ver oportunidades en las crisis. Hay que, mediante un ejercicio de resiliencia, superar las limitaciones e ir con gallardía, con ánimo, con los más altos valores que caracterizan a un emprendedor, a buscar los resultados positivos que están allí, más allá de los problemas que existan en los planos que nosotros nos desenvolvemos. Entendemos que nosotros vivimos en un país que ha tenido sus vaivenes en el tema económico, en los temas sociales, pero eso no ha quitado al venezolano de su capacidad de resiliencia y de entender de que en todo ese conjunto de situaciones siempre va a haber oportunidades como las hay hoy en día de manera efectiva. Vamos a hablar un poco, mi estimado, acerca de los valores de alto impacto, esas convicciones, esa ética, esa moral que caracteriza al líder, al emprendedor. Hablemos de los valores que trascienden en este sentido. En tu experiencia, Carlos, ¿cuáles son esos 3 valores, si nos los puedes enumerar en ese sentido, innegociables que todo emprendedor venezolano debe integrar en su ADN para pasar de tener una buena idea a ser un líder que genere resultados tangibles? Sí, un elemento clave es la humildad.
Hablamos de la resiliencia, pero una persona que no es humilde no es capaz de entender que se puede equivocar. ¿Mm? Porque precisamente lo contrario a la humildad es la prepotencia. Y una persona prepotente es esa persona que cree que es infalible. ¿Mm? Entonces, un valor clave en todos estos procesos es la humildad. Si vamos a construir o vamos a emprender en equipo, tiene que estar también en capacidad de saber que no es esta persona la que se la sabe toda. Es decir, soy un líder, pero no soy infalible. ¿Mm? Y la humildad me va a dar la capacidad de escuchar al otro, a la otra que está en mi mismo equipo o que está en mi mismo emprendimiento, que está en mi misma iniciativa, y si tiene algún aporte o algún elemento que identificar para hacer que tenga una mejoría este proceso, excelente. Entonces, un valor que es clave tiene que ver con la humildad. Hablamos del otro hace un rato, que tiene que ver con la empatía, y lo vinculo con el tema de la humanidad. O sea, tenemos que tratar al otro y a la otra como seres humanos. Correcto. Y eso lo vamos a hacer entendiendo al otro y a la otra, bueno, en su complejidad, y dándole el valor que esa otra persona merece. Y eso nos va a hacer base para construir en base al respeto, para construir en base a la solidaridad, también esa confianza que es vital en todo proyecto o en toda dinámica que queramos emprender. Y nos hablamos de la humildad, hablamos de la empatía para la construcción de confianza y respeto, y el otro elemento que me parece muy importante es el altruismo. ¿Por qué? Porque ciertamente se requiere un sacrificio, se requiere poner de más, se requiere salir de la zona de confort, se requiere incluso colocarse en el lugar del otro, y tiene que ver con la empatía. Si yo no tengo esa disposición o esa voluntad de sacrificio, es difícil que yo salga de mi visión unipersonal y me coloque en tu puesto. Es decir, entonces ahí vemos cómo estos distintos valores o estos tres valores que he identificado se interconectan, y van de alguna u otra forma entrelazados en esa construcción de ese liderazgo. Entonces tenemos los elementos de esa empatía. Tenemos el tema de la adaptabilidad. Debemos tener la capacidad y la chispa para adaptarnos a situaciones. Lo dice la humanidad. O sea, prácticamente los que estamos aquí somos los que hemos tenido mayor capacidad de adaptación a través de los miles de años que tiene la vida en este planeta. Bueno, la adaptación es un tema clave o un aspecto fundamental en el desarrollo de este proceso de emprender, pues de emprender caminos. No, excelentes claves que fungen como llaves de acceso para impulsar los diferentes emprendimientos, iniciativas que tengamos a bien promover. El tema de los valores es un tema que hay que ir retomando, analizando, más allá que vivimos un contexto mundo que cada vez le presta menor atención al tema de las emocionalidades, de los buenos sentimientos, de la empatía y de la solidaridad entre las personas, cuando son valores que caracterizan al ser humano por el simple hecho de ser un ser social. Por naturaleza somos seres sociales. Eso implica no solamente el comunicarnos a través de un lenguaje, unas vías de comunicación, sino también emplear este conjunto de basamentos, ideas, nociones que atañen a las emociones y a la solidaridad. Por lo tanto, el emprendimiento tiene que estar de la mano con la misma naturaleza humana, que eso implica el uso de estos altos valores que son trascendentales para que definan el éxito o el fracaso de un emprendimiento. Si no hay unos valores intangibles, pero que sean de gran peso, que sustenten una iniciativa, esa iniciativa estará destinada al fracaso. Todo empieza por una idea, pero esa idea debe sustentarse, no solamente en una emocionalidad, sino en un marco que comprende diversas emociones, diversos puntos de ver el mundo, pero que atañen a lo que es la solidaridad entre las personas. Importante ver este tema de la empatía, de los sentimientos, de lo que representa la emocionalidad volcado hacia el emprendimiento, la emocionalidad muy bien dirigida, en el marco del emprendedor como al agente del cambio social. Ahora vamos a lo tangible, hablamos de lo intangible a través de las ideas, ahora vamos a lo tangible. ¿Cómo se concibe usted, especialmente como servidor público,
que conoce de cerca las necesidades de la gente por los trabajos que tú vienes haciendo en ese ramo, ¿cómo puede un líder, desde el punto de vista comercial o empresarial, vamos a decirlo así también, diseñar un proyecto para que, además de ser rentable, no actúe como un agente de éxito que aporte soluciones reales a la sociedad? ¿Cómo puede un emprendedor, bajo una lógica netamente comercial, redirigir sus actividades también que tributen a un orden social? Sí, bueno, precisamente, bueno, la economía, por lo general, hay muchísima gente que cree que la economía es solo dinero y ya, pero la economía, en definitiva, va mucho más allá de eso, porque la economía, ¿quiénes la hacen? Las personas. Es decir, así como la comunicación requiere de un conjunto de personas que hablen un mismo lenguaje, igualmente la economía no se materializa, no se lleva a concreción si no hay el conjunto de personas vinculadas para tal fin. Entonces, en este sentido, es clave tener claridad en los objetivos que nos estamos planteando para materializarlos en los territorios. Entonces, si yo voy a desarrollar, por ejemplo, siempre se da el caso de la corresponsabilidad o la responsabilidad social. No todo, en este caso hablamos hace un rato de los procesos, pero sabemos también que no todo es el recurso económico. También está en cómo yo convierto esas iniciativas en mejorías sociales dentro de las comunidades. Esto es algo que a veces uno pudiese parecer algo que no se da mucho, pero en nuestros territorios eso se da. Nosotros vemos, por ejemplo, siempre cuando se hacen, hablando del tema de lo deportivo o de lo cultural, por ejemplo, las comparsas de carnaval, siempre los abastos en muchas de las comunidades, cuando hay esa sensibilidad social y esa visión altruista de la que hablábamos, y está también ese compromiso, que eso también se va progresivamente madurando, bueno, muchísimas de estas personas hacen su colaboración para que se lleven adelante estos. Entonces vemos cómo se congenian la actividad económica con las actividades sociales y culturales en cada uno de los espacios. Entonces es vital tener de manifiesto esa visión de cómo los objetivos de unos también contribuyen a los objetivos de otros. Si no tenemos una comunidad en la que los niños crezcan con el cultivo de las artes, de la cultura, vamos a tener niños que no van a ser presas en un futuro de la delincuencia o de otras situaciones sociales desagradables, y por supuesto que la dinámica económica va a mejorar en el territorio. ¿Por qué? Porque eso también contribuye a largo plazo y es parte de las cosas que hay que hacer ver a esas personas que tienen iniciativas comerciales o económicas dentro de las dinámicas dentro de los territorios, pues, por decirlo de alguna forma. Excelente, Carlos. Vamos a un pase, un receso muy breve, y vamos a estar de vuelta con el programa Liderazgo en Sintonía, no sin antes dejar una pregunta al aire, que es acerca de cuáles deberían ser, a tu juicio, los pasos, las posiciones, las actitudes que debe tomar el líder de su planteamiento de emprendimiento que está en el papel, pasarlo a la acción. Eso lo vamos a responder cuando retomemos, tras el pase y el corte respectivo, su programa radial Liderazgo en Sintonía. Ya volvemos. Estamos de vuelta con su programa radial Liderazgo en Sintonía, transformando realidades. Aquí estamos retomando la transmisión con nuestro invitado de hoy, Carlos Rodríguez, servidor público y emprendedor, con quien estamos hablando acerca de los liderazgos, su importancia para la sociedad, la venezolanidad y para todos aquellos que quieran salir de su zona de confort y emprender de manera sólida. No solamente mediante la utilización de recursos materiales, sino también mentales, emocionales, psicológicos, también que ayuden para esta gesta. Habíamos dejado una pregunta al aire sobre el paso que representa la idea hacia la acción. Un poco importante para aquellos que quieren emprender, cuáles son los primeros pasos, las primeras consideraciones, las primeras actitudes que debe tener el emprendedor a la hora de accionar su idea. Para ese oyente, Carlos, que hoy nos escuchan en este espacio radial Liderazgo en Sintonía, quizás muchos tienen algún equipo, muchos tendrán alguna idea incluso que esté en el papel, pero siente el deseo de tomar las riendas. ¿Cuál es ese primer hábito, esa primera acción concreta que debe ejecutar hoy mismo para empezar a liderar su propio éxito? ¿Cuáles son esos primeros pasos
para emprender que en base a tu experiencia y tus consideraciones estimas para los oyentes? Lo primero es concebir la idea, pensar bastante. Luego de eso, que es de lo que veníamos hablando en la primera parte del programa, pasa en organizar esas ideas. Entonces, la primera cosa que deberían hacer para este paso, que sería la organización de las ideas, es ubicar un papel y un lápiz. Mejor si es un cuaderno, solo y exclusivamente para esa idea que vas o que quieres materializar, que aspiras materializar. ¿Por qué? Porque el papel y el lápiz te va a permitir organizar y planificar, jerarquizar. Entonces, agarras tu cuaderno y vas a empezar a anotar todas las ideas que tienes en la mente a propósito de lo que quieres emprender. Luego que tú hayas vaciado eso por escrito, pasaría el proceso de la organización de esas ideas, por decirlo de alguna forma, que ya has materializado en una hoja, para llevarlas adelante. O identificar posteriormente cuál sería el paso a paso. En este caso, si es una iniciativa económica, es clave identificar la necesidad de lo que se conoce como una especie de estudio de mercado, es decir, cuál es la necesidad del producto que yo quiero incorporar. Si es una iniciativa, como lo hablamos, cultural o deportiva, si existen dentro del ámbito social, es decir, territorio o comunidad, si existe la necesidad por desarrollar esa determinada actividad, y a su vez identificar cuáles son los pros y los contras. Hay algo que se utiliza mucho, que es esa matriz de impacto cruzado, que se conoce como el FODA o el DOFA, que permite identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Eso es un cuadrito. Entonces, ya con esa herramienta te va a permitir a ti identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son las debilidades que tú también presentas, cuáles son las oportunidades que hay en el entorno y cuáles son esas posibles amenazas que van a intentar impedir que tu iniciativa conquiste el éxito. Entonces, ya con eso tú haces un mapeo general. Otro elemento clave: identificar los objetivos. Un objetivo general y uno o dos objetivos específicos que te permitan a ti llevar adelante y saber claramente cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es vender, si tu objetivo es sumar personas, si tu objetivo es impactar en el aspecto nacional o internacional o en el aspecto local, por supuesto que cada uno de esos objetivos van a cambiar totalmente la acción que tú tengas en el espacio. Entonces es muy importante que dentro de esos objetivos podamos delimitar muy concretamente cuál es el ámbito de acción en donde queremos impactar, si es solo una comunidad o si es en todo el país o si es a nivel internacional. Eso nos va a ir de alguna u otra forma orientando esa visión. Otro elemento que es clave es la definición de metas claras. Y esas metas deben tener un tiempo, porque es lo que también nos va a permitir a nosotros medir nuestra efectividad. Si nosotros decimos que de aquí a 6 meses voy a haber realizado 2 torneos, uno cada 3 meses, por ejemplo, me va a dar a mí una temporalidad en base a la cual yo tengo que en los primeros 3 meses hacer un torneo y para el segundo trimestre hacer otro torneo. Bueno, esas metas van a permitir generar a su vez algunas tareas o responsabilidades puntuales. Otro elemento que es clave, entonces tenemos las metas, tenemos objetivos. En todos los objetivos delimitamos y establecemos metas. En todas las metas se desprenden tareas y esas tareas tienen que tener unos responsables que las ejecuten. Entonces ahí vamos viendo cómo ese cuaderno nos va a permitir ir esquematizando cada uno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque si definimos metas pero sin tareas, no las vamos a poder cumplir. Si definimos las metas, las tareas y a eso no le damos una persona responsable de realizar esa tarea, tampoco vamos a poderla cumplir. Si vamos al ámbito que hablamos hace un rato de la señora que vende empanadas, si ella dice que hay que ir a comprar y la responsable de comprar, porque es un emprendimiento familiar, la responsable de comprar es el hijo mayor o es el responsable de comprar y él no va a comprar los ingredientes, automáticamente
no se lleva adelante el emprendimiento. O si yo no le asigno esa tarea a nadie. No, bueno, hay que comprarla y nadie sabe que es la persona. Va a llegar el día que te va a corresponder vender las empanadas y no vas a tener ninguno de los ingredientes preestablecidos. Entonces, me parece importante como consejos, lo voy a hacer rápidamente ahora para ir haciendo síntesis, sería idear, pensar bastante y reflexionar sobre la idea que se quiere materializar. Luego de eso, llevarlo a un cuaderno, en el cuaderno vaciar todas las ideas y luego de eso organizarlas a través de la realización de una matriz DOFA o FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Luego de eso, identificar un objetivo, el objetivo nos va a permitir delimitar, a partir de allí, identificar las metas en un tiempo específico determinado y de las metas, las tareas y los responsables. Si hacemos esto en un cuadrito y a eso le ponemos lo que hablamos hace un rato, ética, respeto, construcción de confianza, visión de equipo, empatía, comunicación eficaz, por supuesto que vamos a salir adelante frente a las dificultades que enfrentemos. ¿Surgen dificultades? Bueno, ¿cómo frente a esas dificultades? Hay un proceso de reflexión, de discusión, de pensamiento crítico para identificar el error y no volverlo a cometer, superarlo para la próxima oportunidad. Y bueno, en este ejercicio de manera permanente hasta que seamos nosotros ya entonces unos líderes completos, construidos en base al calor de la actividad práctica y a partir de ahí, bueno, que nuestras iniciativas, por supuesto, tengan éxito. Maravilloso, hermano. Importantes consejos, importantes tips para aquellos líderes en formación. Eso nos ayuda a entender lo que significa el liderazgo, que no solamente es mandar, no solamente es direccionar, sino que es un proceso de construcción permanente y constante, incluso de desconstrucción de algunos idearios que venimos arrastrando en nuestra vida cotidiana que dista mucho de los auténticos liderazgos. El líder es empático, el líder direcciona propositivamente, empuja no solamente para sí mismo, pero sino también para una colectividad, tiene un impacto social, tiene además del impacto económico un impacto en lo colectivo y también se vale de un ideario también que sustenta sus acciones, siempre bajo una moral, una ética que vaya consona con la construcción de esos objetivos que procura para los logros que tiene en cuanto a su impacto social y el económico, por supuesto, que devenga de esa iniciativa, o si hablamos de iniciativas también que trasciendan lo económico, en lo deportivo, lo cultural, lo político. Así que estos son consejos, estos son recomendaciones que estoy muy seguro, va a ser de gran utilidad para esa audiencia que nos observan a través de las plataformas de Ashram Hogar de Emprendedores, así como de las redes sociales Liderazgo en Sintonía. Esto es un contenido que estará también a disposición en las redes sociales, también por las plataformas de Liderazgo en Sintonía estaremos compartiendo material, consejos, orientaciones, recomendaciones a propósito de lo que han sido la participación de todos y cada uno de nuestros invitados en este gran programa, su espacio Liderazgo en Sintonía. Un poco para ir cerrando y globalizando todo lo mencionado, Carlos, estimado, unas palabras de cierre, unas reflexiones finales para nuestra audiencia, por favor. Sí, mira, la filosofía oriental usa muchísimo el tema de la meditación. Y esto quiero decirlo como parte final, como para complementar todo lo que ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque hay un tema que es clave y meditar precisamente es como verse hacia adentro, ¿no? Y es el autoconocimiento. Cualquier persona que vaya a asumir roles, en este caso de liderazgo, para esperanzar a otros, a otras, sumar, motivar, tiene que tener su proceso previo también y permanente de autoconocimiento, saber cuáles son sus fortalezas, saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus dificultades y a partir de allí ponerlas también de manifiesto para que en esa reflexión consciente precisamente pueda ir cultivando su humanidad e ir superando también esas situaciones. Recordemos que bueno, son muchísimas las situaciones tal vez que vamos a enfrentar cuando vamos a emprender un camino, vamos a echar adelante una iniciativa externas, ¿ves? Pero también hacia lo interno es importante porque bueno, es lo que nos constituye, ¿no? Entonces están como esos distintos enfoques, fuera de la iniciativa, dentro de la iniciativa y dentro en este caso del propio líder.
entendiendo también que uno como líder o como liderazgo tampoco es que se decreta, no es que yo digo, no, yo soy hoy, que decíamos hace un rato, no, yo soy el líder, no, o sea, y el líder tampoco es el que más manda. El líder precisamente es ese proceso de construcción constante en el cual te legitima ese proceso de servicio y de reconocimiento de los otros, es decir, el servicio a los otros y de esos otros el reconocimiento hacia con tu persona. Entonces me parece como muy importante ese desarrollo de esa meditación del autoconocimiento, a propósito también de los elementos emocionales, porque nosotros somos seres racionales, pero también somos seres emocionales, y dentro de un proceso de construcción o de organización entre distintos sujetos, por supuesto que entran estos dos aspectos a jugar allí un papel importante. Y no, en este caso, dependiendo la iniciativa, no es solamente la emoción y la razón de una persona, sino es la razón y la emoción de 5, de 10, de 15, de 20 o de, o de multitudes. Es así, de verdad agradecido por tu reflexión, así como agradecido por tu participación en este programa, el primer programa de lanzamiento de esta iniciativa llamada Liderazgo en Sintonía, transformando realidades, ese es su eslogan. Esto es un espacio que entiende que el líder no nace, se hace, y hemos visto varios de los que se pueden considerar los procesos por los cuales se forma un verdadero y auténtico líder. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su gran interés y de gran utilidad, que haya sido de honra y provecho para todos nuestros radioescuchas y todos aquellos que nos sintonizan tanto en los medios de comunicación convencionales como por las plataformas digitales, vía streaming, a través de YouTube, TikTok, Instagram, las cuales están habilitadas para las transmisiones en vivo y también para la reproducción de los distintos contenidos derivados de estas entrevistas que estamos impulsando aquí, en su espacio Liderazgo en Sintonía, transformando realidades. También agradeciendo al equipo de ASRAM, el hogar, la radio de los emprendedores, cuya presidencia está al mando del compañero Hilario Ruiz, en la dirección Carlos Rodríguez, tocayo, nuestro invitado Carlos Rodríguez, una gran coincidencia, gran y grata coincidencia. Así, bueno, estamos acá, este es su espacio, este es su ámbito comunicacional de preferencia para hablar de liderazgos, de lo que significa, cómo impulsarlos y cómo caracterizarlos también debidamente. Debemos también saber qué es un líder, cómo actúa, cómo piensa, cómo razona y cómo entender y discernir y diferenciar también entre un buen y mal liderazgo. Vamos a apuntar hacia los liderazgos ejemplares, loables, que realmente construyan. Así pues, su servidor Julio Cáceres se despide por los momentos hasta nuestro nuevo encuentro en su programa radial Liderazgo en Sintonía, transformando realidades. Muchísimas gracias, líderes y lideresas que tuvieron a bien sintonizarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias, nos vemos. Éxitos. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asramhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.